Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Lo que vamos a aprender juntos en este estudio es de gran importancia. ¿Por qué razón? Porque se relaciona con el reino. Y no solo eso, se relaciona y nos enseña cómo tener una perspectiva de reino. En otras palabras, cómo ver las cosas como Dios las ve. Necesitamos tener los lentes del reino para entrar en acuerdo con Dios, porque es solo estando de acuerdo con Él que tomaremos buenas decisiones. Decisiones que le agradan a Él y nos conducen por el camino de la rectitud. Entonces, ¿estás comprometido con la rectitud? La mayoría del mundo no lo está. Están comprometidos en su propia visión de las cosas. Y si perteneces a este mundo, entonces has sido engañado. Estás viviendo en tinieblas. No puedes ver la realidad de las cosas de este mundo. Has sido engañado por el enemigo. Caminas en tinieblas, y quienes caminan en tinieblas tropezarán y caerán. No creo que haya nada más importante que lo que vamos a leer en este pasaje de las Escrituras. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 16. Libro de Lucas, capítulo 16, y vamos a comenzar en el versículo 10. Vemos dos palabras en este pasaje de muchísima importancia. La palabra fiel y la palabra injusto o injusticia. Y nos muestra que la fidelidad produce justicia. Pero ser injusto, infiel, ser individuos que rechazan la verdad de Dios, nos llevará al desastre. Y en lugar de tomar posesión de la verdadera riqueza, ¿qué sucederá? En lugar de recibir las bendiciones del reino, esa es la verdadera riqueza, cosas que no pertenecen a este mundo, sino al reino eterno de Dios. En lugar de tener esas cosas, adquirirlas y almacenarlas en el reino, nos encontraremos vacíos, engañados y sin preparación para la transición que está por venir a este mundo. Y simplemente les diré que si tienen ojos proféticamente alfabetizados, podrán ver cómo en el presente este mundo está cambiando rápidamente, alejándose más y más de los estándares justos de Dios. Lo que te diría es esto: despierta, deja de ser engañado, recibe la verdad de Dios y observa cómo tu perspectiva cambiará. Comencemos. Verso 10 dice así: El que es fiel en lo muy poco. Esta palabra para muy poco significa aquello que aparentemente es insignificante o sin importancia. Pero no obstante, aunque sea algo que pueda sonar trivial, fíjense que esta persona es fiel. Y luego dice, también en lo mucho, fiel es Él. Lo que esto demuestra es una consistencia. Y esta es la lección para nosotros. Tú serás espiritualmente consistente. O bien serás fiel, o actuarás de una manera que Dios considera injusta, impía, contraria a su carácter. Habrá una consistencia. ¿Por qué razón? Bueno, si soy una nueva criatura, si me he convertido en ese nuevo hombre, esa nueva mujer a través del Evangelio, y hablaremos del Evangelio en un momento,
entonces habrá una consistencia en mi vida. Seré fiel porque he nacido de nuevo. Soy un nuevo hombre o una nueva mujer y, por lo tanto, la fidelidad es mi nuevo carácter. En eso me he convertido mediante la fe en la obra del Mesías. Así que él habla de esta consistencia y dice, aquel que es fiel en lo pequeño, también es fiel en aquello que es grande o importante. Y asimismo dice, y también el que en lo poco es injusto, impío, también en lo mucho, injusto es él. Allí está la consistencia. Entonces te pregunto, en cuanto a las cosas de Dios, ¿eres fiel a ellas? ¿Evalúas como Dios lo hace, lo que es realmente importante en este mundo y lo que no lo es? ¿O estás engañado? Estás en la oscuridad espiritual, enfocado en cosas que Dios ve como elementos sin valor alguno, pero que son las cosas que tú persigues. ¿Esto es lo que tu vida intenta acumular? Deja de estar engañado, cambia, y un cambio piadoso, un cambio justo, podrá llegar a tu vida hoy. Te prometo algo. Si aceptas el Evangelio, notarás ese cambio. Comenzarás a ver las cosas de manera muy, pero muy diferente, porque Dios es fiel a su palabra. Dios cumple sus promesas. Pasemos ahora al siguiente verso, el verso 11. Por lo tanto, si con el dinero injusto... Bien, debemos hablar de esto por un momento. Todos conocemos el versículo. El amor al dinero es la raíz de todos los males. La gente dice que es el amor al dinero y que el dinero en sí no es problemático. Pero cuando Dios habla del dinero aquí, utiliza un adjetivo muy significativo. Dice que el dinero es injusto. Pero fíjense, la semana pasada explicamos durante la parábola del mayordomo injusto que no estamos hablando aquí de hacer actividades en las que actuamos de manera impía para ganar dinero. Eso no es lo que dice la Biblia. Está diciendo algo muy diferente, y es esto. El dinero en sí mismo es injusto. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto que está señalando? Muy simple. El dinero pertenece únicamente a este mundo. Puedes tener dinero, pero te diré esto. No puedes llevarlo al reino de Dios. Y cuando llegas al reino de Dios, no habrá dinero allí. El dinero está conectado únicamente a este mundo. Por lo tanto, él dice esto. Oye con atención, verso 11. Por lo tanto, si con el dinero injusto no has sido fiel, y él hace una pregunta, y tenemos el término lo verdadero. Lo que está diciendo es las verdaderas riquezas, aquello que es verdadero, y recuerden, hay una relación directa entre la palabra verdad y fiel. Hay una relación entre las verdaderas riquezas y las bendiciones del reino, las promesas del reino de Dios. Y lo que está diciendo es esto. Si en las riquezas injustas, en aquello que no tiene conexión con el reino, no has sido fiel, él dice, entonces lo verdadero, y la implicación es las verdaderas riquezas, ¿quién te las confiará? Y este quién aquí apunta a Dios. Él no va a darte bendiciones del reino si no puedes manejar las riquezas injustas correctamente. Cuando actuamos de manera impía con el dinero, veremos que esto nos inhabilita para acumular bendiciones del reino. Esas cosas que están disponibles para quienes han sido fieles y que recibirán sus recompensas en el reino. Pasemos al versículo 12. Y si en lo de otro no has sido fiel, es decir, con las riquezas de otras personas, con las cosas valiosas de otros, si con las cosas de otros no has sido fiel, entonces dice aquí, lo tuyo
¿quién te lo dará? Es decir, alguien que tiene riquezas y tiene una perspectiva correcta de esas riquezas, que las administra apropiadamente, que es capaz de discernir que estas riquezas le pertenecen a este mundo y que entiende cuáles son las bendiciones del reino. Si tú eres infiel a esta persona con sus posesiones, ¿te confiará esta persona lo tuyo propio? Y si eres infiel en las cosas del reino de Dios, ¿quién te dará a ti tus propias posesiones? Por lo tanto, si no tenemos esa perspectiva correcta del reino, ¿cómo quedaremos? Vacíos de las cosas de Dios. Esto es lo que se nos dice aquí. Pasemos al verso 13. Una verdad universal. Leemos: ningún siervo puede servir a dos señores, porque a uno odiará y al otro amará, o a uno se apegará y al otro, y la siguiente palabra es un término que significa menospreciar o sentir desprecio. Esto es fácil de entender. Un siervo, si hay dos administradores, él los oirá a ambos y llegará a una conclusión de quién de los dos es el mejor administrador, quién es el más calificado para él obedecer. Por tanto, amará a uno y odiará al otro. Esa palabra odiar puede significar menospreciar. Y aquí tenemos otra palabra que implica desprecio. Este siervo estará en desacuerdo con la perspectiva del otro amo. Piénsalo de esta manera. Si tuvieras dos jefes, estarías en un problema constante, porque probablemente esos dos jefes no verán las cosas de la misma manera, y tú tendrás que tomar una decisión. Y esa decisión que tomes, a quién obedecer, cómo actuar, todo eso le dirá a uno de estos jefes que lo aprecias, que lo estimas, mientras que el otro considerará que es insignificante para ti, que lo aborreces y que sientes desprecio por sus instrucciones. Así que, dice aquí, mira de nuevo, no se puede servir a dos señores, porque aborrecerás a uno y amarás al otro, o estimarás a uno y despreciarás al otro. Y luego dice esto: no puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué se dice esto en este momento? Porque nos comunica que, al igual que los dos jefes tendrían perspectivas diferentes, porque son individuos diferentes, también Dios y el dinero están en conflicto entre sí. Cuando tú sirves a Dios, no estarás pensando en tus finanzas, sino en la obediencia a Dios. Cuando eres obediente, Dios puede bendecirte con abundancia y con riquezas de este mundo y con dinero. Pero la clave es esta: el objetivo es serle fiel a Dios. El objetivo es la rectitud. Y cuando haces eso, serás bendecido, como dice la Escritura, al 30, 60, 90 o incluso al 100 por uno, tanto en este mundo como en el reino de Dios. Dios es un Dios bueno, pero debes comprometerte con Él y no con el dinero injusto. Él está hablando de esto y ha comparado a las riquezas con lo que es poco o insignificante. Es cierto que las riquezas tienen poder, pero en comparación con el poder del reino, están completamente eclipsadas. Por lo tanto, necesitamos tener una perspectiva correcta. Miremos ahora a los fariseos, verso 14. Leemos: pero los fariseos, ¿qué eran los fariseos? Amantes del dinero. Dice que ellos estaban oyendo estas cosas y ¿qué hacían? Mira el final de este versículo, donde dice que ellos se burlaban de él. Ellos tenían una perspectiva que les llevaba a sentir desprecio
por el Mesías. Ahora, esto realmente solo confirma lo que acabábamos de hablar. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos amaban las riquezas. Ellos amaban ser estimados por este mundo. No estaban interesados en ser estimados por Dios. Y lo veremos en un momento. Todo su enfoque era una perspectiva mundana, lograr el éxito, o lo que ellos consideraban éxito, en este mundo. Por lo tanto, ellos que amaban las riquezas, se burlaban de él. Verso 15. Y les dijo: ustedes son quienes se justifican a sí mismos, ¿dónde? Delante de los hombres. Pero Dios conoce sus corazones. Y noten que hay una dicotomía, una gran diferencia. Dice, Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es exaltado, y esta palabra exaltado habla de una preferencia, de lo que alguien prefiere, de lo que la humanidad ve desde la perspectiva de este mundo como algo valioso, bueno y digno. ¿Qué es eso para Dios? Noten esta siguiente frase. Dice, una abominación delante de Dios es. Estas son palabras muy, pero muy fuertes. Él dice que aquello que es estimado por la humanidad, lo que la gente exalta, a lo que le dan preferencia, lo que consideran como valioso y significativo, Dios, desde su perspectiva, lo considera una abominación. Si haces un buen estudio de esta palabra, abominación puede ser traducida igualmente como algo que es maldito por Dios. Esto dice mucho más. No es solo que hay un desacuerdo, sino que el desacuerdo es abismal. Lo que el hombre valora, estima y ve como significativo, lo que considera importante, Dios, Él lo cataloga como una abominación. Acarreará su maldición. Y la implicación de eso es que Él lo juzgará, Él lo destruirá. Es un rechazo absoluto y extremo. Pasemos al verso 16. Habiendo dicho eso, declaró, la ley y los profetas son hasta Juan. Y desde entonces, es decir, desde el ministerio de Juan el Bautista, desde lo que él empezó a proclamar y que proclamaba Juan, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Él tenía un llamado de reino para la humanidad, y dice aquí, la ley y los profetas son hasta Juan. Y desde entonces, el reino de los cielos es ¿qué? El reino de los cielos es evangelizado. En otras palabras, el reino de los cielos y las buenas noticias que trae es proclamado. Eso es lo que se nos dice. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias son que el Mesías ha hecho posible que gente pecadora como tú y yo, gente que no tenía esperanza, ahora pueda, ¿qué? Encontrar el perdón, asirse de la gracia y la misericordia de Dios por la fe. La fe en lo que hizo el Mesías en la Pascua, cuando entregó su vida, cuando fue crucificado en aquel madero. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque Él nos redimió de todos nuestros pecados, de toda nuestra iniquidad, de todas nuestras transgresiones. Su sangre, de la misma manera en que Dios perdonó a los hebreos y a aquellos que eran de las naciones, que guardaron esa primera Pascua en Egipto, y Dios los sacó de la esclavitud y quiso llevarlos a la tierra prometida, de esa misma manera, Dios miró la sangre del Cordero. Y por eso, Juan, este mismo Juan al que estamos refiriéndonos, cuando vio a Yeshua venir al río Jordán, dijo, «He aquí, el Cordero de Dios que quita los pecados de los elegidos». No dice eso, los pecados del mundo. Lo que vemos es que la invitación de Dios a la redención, al perdón, es amplia. Está disponible para todo el mundo. ¿Qué dice la Escritura?
que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan a la vida eterna a través del arrepentimiento y a través de esa obra que Él hizo cuando entregó su vida para que tengas vida en abundancia y vida eterna. Mira de nuevo, dice, la ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces, desde ese momento, el reino de Dios es evangelizado, o sea, las buenas nuevas son proclamadas y todos entran en él. Y la siguiente palabra significa a la fuerza. Lo que significa que cuando se ofrecen esas buenas nuevas, cuando se han evangelizado, esas buenas nuevas nos llevan rápidamente, nos llevan intensamente dentro del reino de Dios, solo a través de ese evangelio. Algunos lo traducen a la fuerza, pero es una palabra de intensidad que expresa el poder que tiene el evangelio para darnos una eternidad en el reino, un futuro en el reino. Fíjense en otra cosa. Él habla ahora, en el versículo 17, sobre una transición. Habla del reino de Dios, pero noten cómo lo introduce. Aquí nos dice que la ley no ha dejado de ser relevante, que no ha sido abolida, ni que dejó de ser parte de la palabra de Dios. Eso es una herejía. ¿Qué dice el versículo 17? Porque es más fácil que el cielo y la tierra pasen, que se terminen, a que pase, y habla de un fragmento de una letra. Bien, si alguna vez has tenido el privilegio de mirar un rollo, uno que ha sido escrito por un escriba, hay letras, pero muchas veces hacen en una letra lo que podríamos llamar una especie de caligrafía. Le hacen un apéndice que es algo adicional a la letra, que de cierto modo la decora. Y esto es importante aquí porque busca enfatizar algo. Mira de nuevo lo que dice. Es más fácil que el cielo y la tierra pasen a que caiga un pequeño trazo de una letra de la Torá. Y luego dice, noten, luego nos habla sobre un pacto. Él hablará del matrimonio en el último versículo que vamos a mirar hoy, el versículo 18. Y lo que quiere que entendamos es esto. Los matrimonios se rompen cuando no tenemos una perspectiva del reino. Cuando pensamos en lo material, cuando pensamos en nosotros mismos, cuando no tenemos una perspectiva de reino. Por eso es que el divorcio se menciona en este contexto. Mira de nuevo el verso 18, que dice, todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y aquel que se casa, el hombre que se casa con la mujer que fue repudiada, con la que se divorció de su esposo, el hombre que se case con ella, también comete adulterio. Así que noten con mucho cuidado lo que dice aquí. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, este sujeto, este hombre, comete adulterio. Pero también todo aquel que toma a esta mujer que ha sido repudiada y se casa con ella, este también comete adulterio. ¿Por qué está esto aquí? No dice realmente nada nuevo sobre el matrimonio. Todos sabemos lo que dice la Biblia, que el único argumento legítimo para el divorcio, no debería existir realmente el divorcio, pero la única justificación bíblica válida es el adulterio. Lo que se nos dice aquí es esto. Es debido a que las personas están operando con una perspectiva mundana. ¿Qué hacen? Se divorcian de sus cónyuges y van y se casan con otra persona, cometiendo así una abominación. ¿Cómo se llama? Adulterio. Pero si tenemos una perspectiva de reino, veremos las cosas de manera diferente y no tomaremos decisiones insensatas. Muchas veces he oído a personas decir, después de divorciarse de su primer cónyuge y casarse con otra persona, dicen estas palabras:
Si realmente hubiera entendido el matrimonio, si realmente hubiera entendido el plan de Dios, nunca me hubiese divorciado de mi primera esposa. No es que este segundo matrimonio repitiera los mismos problemas que tenía y que este nuevo matrimonio no fuese una fuente de alegría, deleite y gozo, sino que ambos aprendieron, maduraron y muchos de ellos llegaron a la fe, y a través de la fe, ese segundo matrimonio sí funcionó. Pero ellos admiten que el primero pudo haber funcionado si hubieran tenido una perspectiva de reino, y las dos partes, tanto el esposo como la esposa, necesitamos tener la perspectiva del reino. Debemos entender lo que es justo, lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios estima y lo que no estima. Lo que está diciendo aquí es esto: cuando tenemos una perspectiva de reino, no tomaremos decisiones insensatas. No haremos lo que el Mesías llama apostasía. En Mateo capítulo 5, versículo 31, cuando Él llama al divorcio, a ese certificado de divorcio, con la misma palabra que Pablo usa en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, cuando usa el término apostasía, que significa apartarse de lo que es bueno para abrazar algo que no lo es. Abandonar la verdad y abrazar la falsedad. Necesitamos desesperadamente una perspectiva de reino. Debemos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y es solo a través del Evangelio, cuando confesamos nuestros pecados, cuando reconocemos que hemos fallado a los estándares de Dios, de moralidad, justicia y ética, que no hemos vivido nuestra vida basados en su verdad y estamos arrepentidos de todo eso, y cuando confesamos que somos pecadores, pero cuando por fe confiamos en lo que Él hizo en la Pascua, cuando derramó su sangre e entregó su vida, cuando fue crucificado, muerto y sepultado, pero las buenas nuevas son estas, que Dios lo resucitó de entre los muertos y podemos experimentar esa misma nueva vida, esa misma vida de reino al creer en Él. Ten por seguro que no hay otro camino. No seas insensato. Toma una decisión que agrade a Dios. Acepta su ofrecimiento del Evangelio. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.